Hoy voy a hablar de la lluvia en regiones terrestres tropicales, en particular monzones. Esto realmente es el monzón de Norteamérica, esta región que tenemos en blanco, y esto es algo que en Estados Unidos llamamos el monzón de Norteamérica, y la gente realmente piensa en Arizona y Nuevo México, pero realmente es el monzón de México, porque la mayoría de la precipitación pluvial que hay en México, lo que muestro aquí es una gráfica de hace unos cuantos días de cuál era el agua de precipitación, el contenido de agua, todo el vapor de agua integrado verticalmente que viene de la atmósfera solo hace unos días, y pueden ver que tenemos esta región tropical muy húmeda y esta parte de aire muy húmedo que se extiende hacia el norte en el continente, y esto nos da un indicativo de que realmente ahora es un tiempo activo, es la temporada de lluvias en el noroeste de México. Esto es una gráfica de la climatología. La precipitación pluvial promedio durante agosto y julio sobre Norteamérica, y podemos ver de nuevo que es una zona de convergencia intertropical, es una banda tropical, y su extensión hasta aquí en la costa occidental de México. Cuando hablamos de monzones es lo que realmente queremos decir, la migración de temporalidad en la parte superior del continente. Esta región tiene su temporada de lluvias, que es muy importante en términos socioeconómicos. Cuando es muy fuerte nos puede llevar a daños severos, a muertes. Esto se dio mucho en los 80, en los 90. Esta región del noroeste de México es la región para irrigar agricultura de grano. El sector de agrícola de México es muy vulnerable a extremos de ondas de calor, precipitación excesiva, etcétera, porque no tienen buen acceso a créditos o a pólizas de seguro. Las variaciones en la precipitación de monzones ha tenido una importancia muy grande. Y esta región relativamente pequeña en esta área de por aquí, cuando lo vemos en una escala mundial, se ve pequeñita. Sin embargo, es parte de la migración de la banda de precipitación pluvial que se extiende en todo el mundo hacia un lado y hacia el otro en el Ecuador en el ciclo de temporalidad. Esta es una animación de los índices de precipitación. Podemos ir de diciembre a enero, cuando está la banda de lluvia en el hemisferio sur, y aquí tenemos el verano en el hemisferio norte, y este monzón sobre México, la temporada de lluvia sobre México, es parte de esta reorganización de temporada de toda la circulación de toda la atmósfera. Entonces es una reorganización en la escala planetaria del flujo. Y esto está vinculado, esta reorganización de la circulación planetaria. Con frecuencia lo vemos como separados en estos monzones regionales. Aquí tenemos el monzón de Norteamérica, el de Sudamérica. Aquí tenemos una temporada de lluvias en el norte de África, el Sahel, el monzón de África Occidental, y la migración aquí en la parte sur de África. Quizá tenemos lo más conocido, y quizá el monzón más intenso esté en el sur de Asia, el de la India. Y después incluso la parte norte de Australia tiene su lluvia de esta migración de temporal. Todos estos monzones regionales son parte de esta reestructura de la circulación de la atmósfera en el globo. Lo que quiero hacer en mi ponencia es realmente empezar presentándoles ideas muy sencillas para maneras modernas de pensar y entender los monzones, teorías modernas para monzones.
lo cual realmente nos aleja de la idea tradicional de que el contraste entre temperatura y suelo es lo que impulsa los monzones. No es así. Estas son brisas marinas gigantes, los monzones, y esto lo voy a presentar esta teoría a ustedes y después les presentaré algunas de las implicaciones que esto pudiera presentar para la variabilidad de año a año, el día presente. Este año ha sido un año seco, más bien lluvioso, y los cambios futuros en los monzones. Pudiéramos esperar cambios abruptos o puntos de inflexión en la caída de lluvia, y en particular cuáles son los cambios que esperaríamos ver en el próximo siglo en los monzones de Norteamérica. Empezando, esto realmente es una manera muy común de idealizar o conceptualizar la circulación de un monzón de una manera sencilla. Aquí tenemos una latitud comparada con la altitud, y aquí vemos el continente que está fuera del Ecuador. En el hemisferio sur, el hemisferio norte está aquí en julio-agosto, donde estamos justo ahora, y podemos ver que tenemos nubes formándose y agua cayendo en la rama ascendente de la circulación. Entonces el aire fluye por a través del Ecuador y desciende en el hemisferio norte. Entonces el aire caliente va hacia arriba y después se enfría, y esto es por un rango de cosas, y el vapor de agua llega a su punto de saturación, se condensa y después cae como lluvia. Ahora se van a dar cuenta que yo he tenido mucho cuidado sobre decir cuál es la causa, una cosa que con frecuencia leemos incluso hoy día en libros de texto de introducciones, que tenemos un contraste entre la temperatura y el suelo, y que esto establece una circulación térmica que nos lleva a condensación, y después el calor latente o la condensación de agua en esta nube nos da una fuente de calor adicional que impulsa toda esta circulación. Sabemos que eso no está correcto, lo hemos sabido durante muchas décadas ahora en términos de la gente que trabaja en la dinámica del clima, pero todavía hay algo que está muy difundido incluso en libros de texto y en literatura científica sobre estas circulaciones. Realmente lo que pudiéramos acordar es que fundamentalmente esto está impulsado por un contraste en la latitud de la colaboración de la onda corta, la temperatura. En el verano la Tierra recibe más calor del Sol. Esta es la latitud no gradiente en la contribución de energía. Esto es lo que lleva la circulación. Esto es una circulación energética directa, donde aquí tenemos el mayor contribución de aire, y vemos que baja cuando vemos que hay menor contribución de la energía. Y sí, dígame. Discúlpenme, por favor, no lo puedo escuchar. Todos los días tenemos brisa marina, tiene una escala de penetración sobre el continente, es pequeñita. No nos va a dar algo que vaya a ser 10 o por ciertas decenas de kilómetros, no penetra mucho a la tierra firme, pero esto realmente es una reorganización de temporada de toda la circulación en todo el mundo. La brisa marina sí tiene que ver con el contraste de temperatura y suelo, y les voy a mostrar ahora en observación. Vemos que los monzones se hacen más débiles cuando se hace más fuerte esta relación de la temperatura-suelo. Y lo que quiero hacer es que empiecen a pensar no solamente en el contenido de energía almacenado en la temperatura, en una parcela de aire seco, sino también quiero que empiecen a pensar en un contenido total de energía. Y esta es la medición, esta H,
vamos a llamarlo el contenido de energía. Es no solo lo que está almacenado en la temperatura. Cuando una parcela de aire se hace más caliente, la temperatura es más alta, y esto lo tenemos que tener con el calor específico. Es joules por kilogramo por Kelvin. Este es una aceleración gravitacional por la altura de la parcela de aire, y después tenemos un componente adicional de energía que es el calor latente, es el vapor de agua. Es este término LV. Aquí hay mucha energía almacenada en este término. El contenido total de energía también tiene un término de energía cinética. Pero esto es tan pequeño comparado con estos otros términos que típicamente lo consideramos insignificante. Y este contenido total de energía es importante porque si pensamos en lo que sucede en las nubes cúmulo, en realidad son fuente de energía. Ellos rearreglan los componentes en el cual está almacenado la energía. Toman una parcela de aire que está en la capa límite cerca del aire. Esto tiene una gran cantidad de energía si estamos en el trópico donde está húmedo. Y aquí en este término LVQ, y al aumentar el aire en las nubes cúmulo, digamos que tenemos un aire digamos como de tormenta eléctrica. Muchas de estas parcelas van a ascender, se condensará el vapor de aire, y para el momento que salgan de la nube alto en la troposfera, como 10 kilómetros más o menos, casi todo el agua estará condensada, pero al tomar una parcela de aire y levantarlo se conserva la energía. La energía tiene que ir a algún lugar y va hacia aumentar la temperatura y ayudar que la parcela se mueva a una altitud más alta. Pero aquí en el frío de la troposfera ya no queda vapor de agua, todo ha sido condensado, ya llovió, y entonces esta energía en el troposfera es igual a la energía en el troposfero inferior, pero el contenido ha sido rearreglado entre dos términos. Si tomamos una parcela de aire en cierta altitud, ahí podemos saber que su densidad, que se relaciona a la temperatura, una parcela más caliente, vemos que el aire en cierto Z estará más caliente si empezamos con más alta humedad aquí abajo o una temperatura más alta. ¿Esto tiene sentido para todos? ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, pueden detenerme si tienen una pregunta, por favor. Estoy totalmente abierto a recibir sus preguntas. Esto realmente es una manera moderna de pensar algunos de los problemas centrales de la dinámica de la atmósfera tropical. Es cómo entender, cómo pensar la interacción entre una escala de circulación muy grande, los patrones de viento de la planetaria y la convención del cúmulo, que es una escala muy pequeña que llega a la nube cúmulo. Pero lo que encontramos es como en la imagen previa, si aumentamos el contenido de energía, el CPT más GC más LVQ, haciéndolo más húmedo o de más alta temperatura en la superficie, en la troposfera superior será equivalente a aumentar la temperatura, porque en la troposfera superior tenemos muy poco vapor de agua, entonces no podemos mover el contenido de energía cambiando el contenido de vapor de agua, porque ahí está muy seco. Pensamos en la convección de cúmulo de la nube, que funciona muy rápido. Podemos hacer algo como perturbar el contenido de humedad del aire cerca de la superficie, lo podemos hacer más húmedo, y esto formará una nube existente que se hará más grande y más vigorosa, con un poco de lluvia, y esto va a calentar la troposfera. Pero como lo experimentamos cuando estamos en una tormenta de rayos antes de que llueva, sentimos el viento frío.
justo antes de que caiga la lluvia, baja la temperatura por un viento frío. Estos son las corrientes descendentes. Cuando hay más humedad, el área más baja llega a la capa límite y lo mezcla con lo que previamente era humedad y aire caliente. Todo lo que hacen las nubes se están mezclando en la vertical. La energía, el aire que ha estado muy caliente y húmedo, se vuelve un poco más seco y el estado final con el que terminamos es un poco más caliente en la capa límite y un poco más caliente hacia la troposfera. Y lo que... Dígame. Bueno, empezamos poniendo una anomalía grande de humedad ahí que calienta la troposfera, pero algo del aire es más seco, se mueve hacia abajo y mueve la anomalía inicial parcialmente, pero no te lleva al lugar inicial porque si pones mucha energía, la convección la mezcla en la vertical y al final tienes energía que es homogeneizada en la vertical. El troposfero superior e inferior tienen un contenido de energía un poquito más alto. ¿Tiene sentido? Bueno, esto es el punto básico, el postulado básico de esta idea de que la convección es un proceso rápido, casi siempre está en equilibrio, mantiene la capa límite en equilibrio con la temperatura de la troposfera o el contenido de energía en equilibrio con la temperatura de la troposfera. Y por este equilibrio, bueno, puedes perturbar una o la otra y la otra responderá. Y cuando vemos, les doy un ejemplo de cómo funciona esto, porque el mundo real es muy complicado con frecuencia, tenemos demasiadas cosas sucediendo y les muestro un simulacro de cómo se ve esto y lo que llamamos el Cloud Resolving Model. Esto es una caja que es más o menos del tamaño de una sola celda de un modelo de clima típico. Es de unos cuantos cientos de kilómetros, 200 kilómetros de un lado, 200 kilómetros del otro, la altura de la troposfera, 15 kilómetros más o menos. Y esta es un vistazo del campo de nubes. Y en gris, en estas áreas están aquí, y los colores nos muestran el nivel bajo de energía húmeda, y aquí pueden ver que las nubes preferencialmente se forman en estas regiones de un contenido de energía alto y mezclan la temperatura en la vertical. Y hemos corrido una muestra de simulaciones con este Cloud Resolving Model a resoluciones de 1 kilómetro. Muchas órdenes de magnitud finalmente encuentran una resolución en un Cloud Resolving Model y perturbamos el estado para obtener diferentes contenidos de energía cerca de la superficie y lo perturbamos cambiando el albedo, la elevación de la superficie, y lo graficamos con promedios de tiempo de unos cuantos meses. Cada punto aquí representa un promedio en el eje horizontal y la temperatura del troposfero superior en el eje vertical. Esto, cada punto es una simulación de meses y están muy cerca de esta línea 1 a 1. Entonces, este es un indicativo de que esta idea de que lo que hace la convección es que mantiene estas dos variables, el contenido de energía bajo los mantiene registrando uno al otro, y esto se mantiene en esta simulación de alta resolución de convección de humedad. Y entonces, cuando usamos este marco para pensar en los monzones, en lugar de pensar en esta circulación complicada tridimensional, de hecho, nos permite bajar la dimensionalidad del problema de 3 dimensiones a 2 dimensiones. En lugar de pensar
en X, Y, Z, solo pensamos en X, Y de verdad. Previamente habríamos tenido que ver cuál es toda la estructura de temperatura vertical y ahora podemos decir la temperatura va a ser la más caliente a través de toda la troposfera en la misma región donde el contenido de energía baja está en su punto más alto y en esto, idea de la casi equilibrio convectivo dice que el valor máximo de la capa límite va a estar en la misma ubicación de la máxima temperatura en la troposfera. Y la temperatura máxima en la troposfera superior es donde la está aumentando la temperatura del aire caliente y después vamos a hundirnos en la temperatura baja del otro hemisferio. Y ahí es donde vamos a tener la convección y lo que hace la convección es que permite esta temperatura superior que se acople con el contenido de energía abajo, de aquí abajo. La teoría entonces para el monzón de casi equilibrio es: sabemos que el límite energetizado de esta circulación transecuatorial es radial y está dándole la vuelta a la circulación en la atmósfera y su límite va a estar muy cercano al máximo del contenido de energía baja. La energía que se bombea a la atmósfera de la radiación de aquí, de los flujos y la evaporación de abajo, y la circulación transporta energía fuera. La convección de humedad es muy rápida y lo mezcla en la horizontal y podemos ver el contenido de energía como y la temperatura lo podemos usar como un diagnóstico para entender la circulación. Esto no es un equilibrio. Las simulaciones que les mostré antes, estas eran el equilibrio radioconvectivo, pero si aquí tomamos esta idea del equilibrio y la generalizamos, entonces es una dinámica convectiva. En el modelo realmente les estoy presentando ideas para el promedio de temporada en la escala continental. No sientan que pueden ir a este lugar en Ciudad de México mañana y que va a funcionar. Estamos pensando en promedio sobre 2 meses sobre la costa occidental de México. Sí. Estamos pensando en escalas de tiempo donde podemos hacer un promedio. Estamos pensando por lo menos semanas, si no es que un mes o más. Si les muestro este diagrama con datos diarios, se vuelve muy ruidoso porque estamos aquí haciendo un promedio de un mes o 2. Usted quiere decir temperatura. HB es la variable del contenido de energía húmeda. Esto es importante. Es esto. H es todo este contenido de energía, incluyendo el calor latente. Y la sub B es quiere decir solamente la capa límite. Muy bien. Entonces, este es el marco general que vamos a ver. Es algo que es un aproximado, pero nos permite pensar en lo que está sucediendo aquí, en este marco que conserva energía, donde estamos pensando qué es lo que hace la convección con la circulación. Y hay diversas cosas que podemos hacer con este marco.
Podemos ver si esto realmente sostiene las observaciones. Tenemos la temperatura máxima del nivel superior en niveles donde tenemos el nivel más bajo de contenido de energía. Esta es la climatología para julio, para todo el hemisferio norte. El bajo nivel de energía se muestra en colores, la temperatura del nivel superior se muestra en los contornos negros y podemos ver que el máximo en ambas cantidades está aquí en la región del sur de Asia. El máximo nivel de humedad es un aire que se extiende en el norte de la India y la temperatura del nivel superior es la máxima aquí. Esto realmente es el monzón del sur de Asia, que es el máximo de la temperatura del mundo durante julio, pero se extiende por la mitad del planeta. Es un monzón de alta escala. La temperatura tiene alta escala planetaria. Y esto afecta a toda la troposfera. El monzón de Norteamérica es mucho más débil, pero podemos ver este nivel de baja energía que abraza a la costa de México y también tenemos alto contenido de energía, aire húmedo y caliente sobre el mar Caribe, y esto causanos un máximo verdadero en este campo, sino más bien como una onda que deforma la temperatura, y esto se pierde cuando llega a la parte de tierra continental. Y cuando vemos esto en mayor resolución, esta es la misma cantidad, la temperatura de alta se muestra en verde, el nivel más bajo de energía húmeda se muestra en colores, y realmente aquí podemos ver que el monzón de Norteamérica, al igual que la precipitación pluvial, se extendió en esta lengua a lo largo de la costa, y la energía más baja está por acá. Esto se comporta de esta manera con esta esquemática sencilla, con el máximo de precipitación muy bien alineada con el contenido de energía. Esto está calculado con 20 hectopascals en un coordenado de terreno donde hay lluvia. Hay que tener cuidado con esto. He visto gráficos donde la gente muestra este tipo de el nivel de los miles de hectopascal, donde extrapolan datos y realmente tienes resultados engañosos que no son muy científicos. Es importante esto que les digo. En los altos Himalayas, HB es alto y aquí en México no lo es. No exactamente. Casi tiene razón, pero los Himalayas están por aquí. Están justo dentro de la Tierra, dentro del continente. Aunque yo diría que no es tan diferente, porque yo creo que recuerde, la Sierra Madre Occidental está justo aquí, sobre México. Sí, pero sobre México tenemos este contenido de energía máxima, que es lo que abraza la base de la orografía. Sobre el sur de Asia, aquí tenemos las Himalayas, están aquí en esta orillita de esta lengua de energía, de contenido de energía alta, está en una línea muy baja. Yo diría de que no son tan diferentes. En ambos hay una diferencia donde hay agua y donde hay tierra. En ambas regiones tiene aire de alta energía estática que muestra la base de esta topografía y su altitud. Esto es, bueno, vemos un máximo aquí, sí. No lo llamamos monzón del otro lado, sí, aunque esto es especulativo, pero en Asia tenemos el monzón
del sudeste de Asia. Esto tiene otra dinámica. Yo argumentaría que mucho de lo que sucede aquí en la parte este de Estados Unidos, relacionado quizá a la dinámica del Golfo de México, es un poco más como sobre lo que sucede en China y el este de Asia, que debe ser una oponencia por separado. Sí, dígame. El monzón usualmente ocurre en un golfo, en el Golfo de Bengala, en el Golfo de México. Usualmente ocurre en golfos. El Golfo, la bahía de Bengala está aquí y el máximo de precipitación. Otro golfo es entre China y Vietnam. Ahí hay otro monzón y otro monzón entre el Golfo de California y México. Excepto por el hecho de que el monzón africano es el máximo de energía húmeda que se pone, y eso también se da en Sudamérica durante el verano austral. El máximo de energía está cuadradamente sobre las selvas de Sudamérica. Entonces, este comportamiento es una característica de escala para hablar de la circulación planetaria. Hay una cosa que yo quisiera señalar en la última parte de mi charla, y hablaré de la proyección del modelo de clima mundial respecto a lo que va a pasar por aquí en el próximo siglo. Este recuadro azul es del tamaño de una sola celda en un modelo de clima. Estos son 2 grados de latitud por longitud. Si quieren resolver este tipo de escala fina de característica de energía húmeda o el Golfo de California, realmente tendrán que usar modelos de muy alta resolución. Entonces vamos ahora moviéndonos hacia esta área donde pudiéramos decir algo sobre la variabilidad y cambio climático, pero con muchos de los modelos que hemos desarrollado en las últimas décadas realmente no eran tan adecuados para realizar esta tarea. Vamos ahora a hablar de las implicaciones. ¿Qué podemos hacer con este marco? Bueno, podemos pensar en la variabilidad de año a año. ¿Qué es? ¿Cómo se ve un año de monzones fuertes donde el suelo se calienta más? No, es justo lo contrario. Esto es un compuesto estadístico. Es energía húmeda, promedio de precipitación pluvial sobre la Tierra, y podemos ver que esto nos da una reconstrucción de cómo puede verse el campo de energía baja durante un año de monzones fuertes, y también podemos ver que la energía húmeda está muy elevada sobre el norte de México, aquí indicando que el contraste de tierra-mar está aumentando durante años de monzones fuertes. Esto no se debe a que la tierra se esté calentando más, sino es lo que se hace con temperatura en lugar de tener la energía húmeda. Entonces la mayor parte, vemos aquí el contraste de temperatura y suelo ha bajado durante años de monzones fuertes. La manera que tenemos mayor contenido de energía es porque la humedad es más alta, y es más lo suficientemente alta, no en un sentido neutral energético, sino la reducción de energía en el componente de temperatura es más que compensado por el aumento en la energía en el componente de calor latente, y ahí podemos preguntar qué es lo que esto causa. Es una pregunta abierta que no necesariamente responderé aquí, pero sin embargo es poderoso saber que podemos pensar en la variabilidad de un año a otro viendo el contraste de temperatura, y esto es algo que se sostiene universalmente en las regiones de monzón
monzón. Les puedo mostrar esto para África, América del Sur, América del Norte, África, Australia. Este es otro ejemplo para la parte del sur de Asia. Y aquí podemos ver que en India, durante años de monzones fuertes, el sur de India es más frío y Pakistán se hace más caliente. Las cosas se hacen más complicadas y es difícil entender lo que está sucediendo aquí. Cuando vemos el contenido más bajo de energía decimos, wow, la región continental tiene más altos energía y hay un aumento en el contraste de mar-tierra durante los años de monzones fuertes. Piensen en la variabilidad de año con año. En este sentido voy a preguntar, ¿qué causaría un contraste mayor mar-tierra y estos o en cambios del albedo superficial cambiando y cosas de este tipo, la convección horizontal? Y esto también se sostiene cuando ves los monzones. Este es el compuesto cómo se ve la energía baja y húmeda con un comienzo tardío del monzón en años en que está seco, más seco que lo normal, y llega más temprano la temporada de verano. En esta región del monzón de Norteamérica tenemos una región muy amplia donde hay un bajo contenido de energía húmeda y se eleva más que lo usual en esta región de alta latitud, pero en general el contraste mar-tierra, el máximo de humedad se reduce. Y a veces esto demora el comienzo del monzón. Y aquí podemos ver la variabilidad intraanual y vamos a ver cómo funciona este marco. ¿Qué va a suceder con los monzones en el futuro? De esto trata la parte final de mi charla. Y lo puse en 2 puntos. Queremos saber cómo va a cambiar la lluvia de monzones en el próximo siglo. Vemos que se está calentando la temperatura, cómo afecta esto a la lluvia y a la circulación de los monzones. Quizá no lo sepan, pero ha habido diversos artículos publicados en revistas importantes, PNAS, que han argumentado que una vez que hay un forzamiento antropogénico, CO2 o emisiones de aerosol, una vez que llegan a un umbral crítico, la lluvia de monzón se va a detener y vamos a transicionar de un estado húmedo a uno muy seco. Esto se llama la idea del punto de inflexión y esto va a cambiar gradualmente. Vamos a llegar a algún umbral y después vamos abruptamente a cambiar a otro estado. Este documento argumenta que han cuantificado esto y han dicho que para el monzón del sur de Asia, una vez que el albedo, la reflectividad de la atmósfera llegue a un nivel de 0.5, el verano de la India, el monzón de verano de la India se detendrá y India se volverá muy seco porque ya no habrá monzones húmedos. Esto es algo que solo se ha documentado en artículos muy prominentes y muy pocos. Para mucha gente del mundo, aquí viven miles de millones de personas, entonces vale la pena investigarlo. Lo que voy a hacer ahora, les voy a mostrar esta idea que está equivocada y podemos ver con facilidad por qué está equivocada cuando vemos este marco de la energía húmeda, cuando vemos, en lugar de ver el contraste mar-tierra, estos puntos de inflexión y los monzones vienen de pensar en este tipo de retroalimentación que pueden estar representados. Los detalles no son importantes, pero lo podemos representar exactamente en esta ecuación muy sencilla. No necesitas un modelo complejo, puedes tener una ecuación de termodinámica de conversación para la humedad y una ecuación de momentum. Tienes un gradiente de temperatura en bajo nivel, vemos a un contraste de mar-tierra en la temperatura y vamos entonces a tener viento positivo del océano a tierra. Esto generará lluvia, la lluvia aumentará la temperatura, lo cual te llevará a vientos más fuertes y
y este tipo de escenas parecen posibles, entonces podemos tomar este sistema de ecuaciones y podemos despejarlas. Resulta ser un sistema, esencialmente hay 3 ecuaciones y 3 incógnitas, y podemos decir, vamos a ver las soluciones, y así no consideramos varios de los puntos, y ahí podemos encontrar una solución para la precipitación o para el viento del monzón. Estamos pensando en esta circulación, que esta rama que está en ascendente, y aquí es lo que grafico en la línea azul. La fuerza del viento es lo que tengo aquí, y este eje horizontal es la cantidad de energía bombeada a la columna atmosférica, y esto es fuerte, va a ser fuertemente positivo, se van a observar rayos radiactivos durante el verano, y si estamos reduciendo la cantidad de radiación solar, aumentando la reflectividad de la atmósfera, poniendo más aerosoles de sulfato, más contaminación del aire, entonces vamos a movernos hacia la izquierda en esta curva, y según esta teoría, en la imagen previa la lluvia va a decrecer aquí hasta que lleguemos a este punto muy especial aquí. Y si sobrepasamos este punto, ya no habrá circulación, el monzón se cierra y se desvanece. La gente llama esto un punto de bifurcación. Hay toda una teoría de bifurcación que se puede escribir para este tipo de cosas. Pero lo que hemos visto es que este sistema de ecuaciones que ya les mostré estaban no considerando varios términos. Un término relacionado con el aire ascendente, esta W es movimiento vertical, esta masa es la estratificación de la temperatura o cuánto aire se enfría al irse hacia arriba, y también hay un término de estratificación de la humedad. Y lo que podemos hacer es, si tomamos estas 2 ecuaciones, las de temperatura, la multiplicamos por calor específico, la ecuación de temperatura multiplicado por el término LV, tenemos una ecuación de conservación para toda la humedad. Esto ya se los había dicho, y en teorías previas no estaban considerando un término muy importante, y cuando ponemos este término de regreso obtenemos este nuevo sistema o nueva solución, que al reducir la energía que estás absorbiendo en el continente en verano, la precipitación pluvial baja, pero baja suavemente hasta que llegas a 0, y ahí te permaneces seco. No llegas a un punto donde vamos de 6 milímetros por día en verano hasta 0. No hay un punto de influxión o un punto de dejar de llegar a 0. Podemos preguntarnos, bueno, sí, dígame. Discúlpenme, por favor, pero sin micrófono hasta acá no la oigo. Bueno, esto ha sido propuesto o hablado para el monzón del sur de Asia. El modelo está tan simplificado que creo que este pudiera ser cualquier monzón. No, estos son modelos matemáticos muy sencillos. Hay observaciones y tratamos de mostrar un sistema matemático tan sencillo como este. Puede haber mucho debate sobre qué tan cerca está el modelo de la realidad. Siempre tenemos debates así, pero esto me lleva a mi próxima imagen que quizás responda a su pregunta. Si vemos un modelo mucho más sofisticado, que tiene mucho más realismo
y tratamos de conectarnos a estos modelos matemáticos sencillos a un modelo más realista. Vamos a ir a un modelo de clima. Podemos tener evidencia de este punto de inflexión en un modelo realista y aquí lo podemos conectar a una región en particular. Lo hemos hecho no para el monzón de Norteamérica porque el debate realmente era más en el contexto el del sur de Asia, pero es un debate de que va a haber implicaciones para cualquier monzón si se ve que el punto de inflexión es correcto, es el verdadero. Esto es cierto, aunque usted lo ha manifestado como que el calor causa la onda ascendente. Es un problema de la gallina y el huevo. Entonces, eso es cierto, pero lo que este marco de casi equilibrio nos muestra es que si creas una anomalía de calor latente, esta anomalía va a durar 2 o 3 días y la anomalía descendente dura 2 o 3 días y la cantidad importante es que la energía que estás bombeando a la columna de la atmósfera, ahí puedes ver el contenido de energía húmeda en la columna. No pienses en que la liberación de calor latente es positivo, sino es más bien como puedes ver como el eje de mi auto está dando vuelta, entonces esto causa que el carro avance, no, sino la combustión que causa el motor. Esto es lo que hace que tu carro vaya hacia adelante. La convección es una homogeneización de energía muy rápida y no seca la circulación planetaria. No necesariamente, no. Y le puedo mostrar diferentes simulaciones de nube. Si pones una anomalía de humedad, estás creando una anomalía de calor latente y habrá una retroalimentación positiva que durará 2 o 3 días y después se desvanecerá. Si hay una retroalimentación positiva, te da 2 o 3 días, pero no va a crear lluvia. Esto es un argumento teórico muy sencillo si lo vemos en un modelo más realista y más complejo que tenga un contraste mar-tierra y la parametrización de mar-tierra. Vemos evidencia para este tipo de respuestas de los umbrales y las retroalimentaciones. Hemos tomado el modelo de clima con una alta resolución de 1 grado y lo hemos sometido a forzamientos muy diversos. Esta no es una simulación de clientes, sino es una muestra de simulaciones donde hemos hecho una simulación con CO2 en 1/4 del valor. 16 veces lo que es hoy. Nunca vamos a ver este cambio de CO2 tan grande debido a causas antropogénicas y tenemos entre medio diversos CO2. Hemos hecho simulaciones donde hemos perturbado las emisiones antropogénicas de aerosoles de carbón negro y de aerosoles de sulfato, llegando a emisiones mucho más altas, variando el albedo de la superficie. Aquí tengo una gráfica de síntesis, ver cómo cambia fuertemente el patrón de los monzones en respuesta a estos forzamientos. Es un ejemplo de los cambios climáticos que vemos con uno de estos forzamientos. CO2, 16 veces lo que es hoy menos. El valor, lo que tienes es la lluvia con anomalía. Cuando aumentas drásticamente el CO2, este es el monzón. Y aquí vemos que esta es una anomalía positiva y tenemos mucha más lluvia, llegamos hacia 10, 15 milímetros por día, mucha más lluvia en esta región del sudeste de Asia en respuesta a estos forzamientos grandes. Y el promedio de lluvia aparece aquí. Vamos a graficarlo para mostrar cómo la bitácora 2 del factor, vemos el CO2, les voy a mostrar la lluvia del monzón o la fuerza de circulación del monzón y vamos a ver, vemos valores donde de pronto
bajemos a cero, vemos funciones de detenerse de paro, vemos puntos de inflexión. Al aumentar la concentración de CO2 hay un poco de curva, pero hay un aumento en el índice de lluvia y la fuerza de circulación del monzón va bajando, y cuando vemos lo que sucede y hacemos estos cambios importantes en las emisiones de aerosol, de carbón negro y de sulfatos, los cambios son bastante ligeros. Las bajas de 5% en respuesta a aumentos muy grandes de emisiones de sulfato de aerosol. Obtenemos el cambio más grande cuando tenemos un aumento en el albedo de superficie en el sur de Asia. Aumentamos el albedo de 0, absorbemos toda la radiación incidental a 1 y esto es muy artificial, pero lo podemos pensar como cambio muy grande en el uso de suelo, y podemos ver que la precipitación pluvial baja mucho, pero es una reducción lineal y no está nada más repentinamente llegando a cero cuando llega a un cierto umbral. Esta es evidencia de que lo que les mostré ya se sostiene en un modelo más complicado. Ahora voy a finalizar hablando de usar un modelo de clima realista y usar estas ideas de humedad para entender lo que sucede en las simulaciones en la precipitación por monzón en América del Norte. Bueno, entonces yo voy a volver a esta cita, proyecciones del panel intergubernamental sobre cambio climático, y básicamente lo más avant-garde, es muy difícil simular cualquier monzón de Norteamérica debido a la resolución horizontal de un modelo. Las celdas del modelo son tan grandes que no se puede resolver el Golfo de California. Esto tiene que ver con el nivel de contenido de energía, porque la resolución es muy grande. Ha sido difícil simular muchos de los fenómenos relacionados con el monzón de Norteamérica, y como resultado las señales de cambios en precipitación en el próximo ciclo tiene que ver con las emociones de gas invernadero. No es muy consistente, incluso en escenarios donde tenemos los cambios más grandes en el futuro por gases invernadero. Tenemos este problema que los modelos de clima se han usado para estudiar esta región de monzón de Norteamérica porque no son muy buenas herramientas para estudiar el problema, y aquí es realmente trabajo de Salvatore Pascal en GFDL en Princeton. Usamos alta resolución, 0.5 grados, y todavía más aplicamos flujos de calor sensible, latente, salinidad, para corregir cualquier sesgo que el modelo pudiera tener. Esto nos regresa a la era de modelo de clima, donde tenían correcciones de flujo, pero esto se ha hecho aquí porque para decir, bueno, aunque nos estamos alejando de estas correcciones de flujo, es algo bueno. Si estamos viendo este fenómeno de 5 escalas, quizás sea importante que reducir el sesgo de temperatura mar-tierra y luego después volver a ello. Y podemos ver que este modelo de alta resolución con muy poco sesgo SST hace un buen trabajo de simular esta estructura fina, de fina estructura de lluvia en el monzón de Norteamérica. Estos son los resultados del modelo. Esta es una gráfica de reanálisis de lluvia y el flujo de la humedad en los vectores, y esto es un juego de datos particular. Podemos ver que este modelo está sobreestimando la lluvia sobre la parte del occidente de México, pero tenemos esta lengua de lluvia correcta y está mucho mejor que un modelo típico mundial para lluvia, y que lo vemos aquí en este promedio de lluvia
sobre este recuadro negro que lo vamos a llamar el dominio del monzón de Norteamérica. Les voy a mostrar qué pasa sobre esta línea magenta y podemos ver que las observaciones aquí están en rojo con una incertidumbre, y es un típico modelo de clima de 2 grados. No le va mal, tampoco le va espantoso, tiene su temporada de lluvias, pero esta temporada está demorada y en agosto es mucho más lluvia que la esperada. Y entonces aquí tenemos el sesgo del otoño reducido, y esto se vuelve más cerca de las observaciones, pero podemos tener la reducción mayor del sesgo y más cerca de las observaciones cuando ajustamos los flujos y para quitar el sesgo SST. Y esta es la línea negra de por acá. Ahora les voy a mostrar proyecciones de la respuesta a la duplicación de CO2 hecha usando este modelo que se toma de la parte del punto negro. Y esta es la proyección usando este modelo de corrección del sesgo, y este es el cambio fraccional en la precipitación en los siguientes 100 años causado por una duplicación de la concentración de CO2, y podemos ver que el rojo es seco y lo azul es la humedad. En mucha de esta región de monzones tenemos una sequía de 20 a 30% de reducción en índices de lluvia del verano. En contraste, este es un modelo de baja resolución que tiene un sesgo mucho más fuerte en la climatología actual, y si preguntamos qué le está sucediendo a esta precipitación de Norteamérica, en algunas regiones baja, en otras hay un aumento importante. Nada es demasiado estadísticamente significativo como lo presentan estos puntos grises. Hay cambios de temporada, quizá diferentes partes de la temporada, pero una posibilidad, realmente este no es un argumento, solo estamos mostrando cuando ves esta región con un modelo de alta resolución que tiene un muy buen simulacro del tiempo presente, tenemos una sequía, y es algo que nos debiera inquietar. ¿Por qué estamos en sequía? Bueno, debido a que la atmósfera se está volviendo más convectivamente estable, y podemos pensar de la flotabilidad de la parcela de aire, la flotabilidad del aire, cuánta fuerza tendrá para ir hacia arriba en las nubes de cúmulo, y esto es igual a la diferencia entre este contenido de energía de humedad en los niveles bajos y la medida de la temperatura del nivel alto. Si graficamos como una función de latitud y altitud el cambio de flotabilidad en esta hoja de colores, vemos que hay una región muy grande donde tenemos estos colores naranja y rojos, y esta es en Sierra Madre, y ahí tenemos una región muy grande en el Golfo de California y en la región noroeste de Sierra Madre, donde el aire es menos flotable. Y podemos pensar esto como debido al hecho de que la temperatura del nivel superior está elevándose más que la energía de contenido húmedo. ¿Por qué tenemos este calentamiento en el nivel superior? Dándose más que en relación al aumento de humedad en nivel bajo. Lo que Salvatore hizo fue hacer una integración de modelos adicionales donde desglosó los diferentes componentes que tienen este clima forzado, y aquí podemos tener la temperatura como constante y duplicar el CO2. Esto nos da un aumento muy leve de lluvia, y si mantenemos constante el CO2 pero uniformemente aumentamos en 2 Kelvin la temperatura de mar, tenemos una reducción de lluvia en la Tierra, y esto se debe aunque sea más alta la temperatura superficial del agua, nos lleva más calentamiento del océano, y sobre el océano aumentamos el contenido de humedad, y esto aumenta la temperatura superior en el océano en cuasi equilibrio, y esta señal de temperatura
se expande en la troposfera, y esto que hace que la troposfera sea más convectivamente estable. Y cuando ambos duplican el CO2 y aumentan el SST, estos dos se suman de manera lineal y producen esta barra azul. Y cuando consideramos el efecto no solamente de un calentamiento SST, sino que la temperatura del océano cambia en su patrón. Algunas partes del océano se calientan más que otras, y vemos que estos cambios en los patrones de la temperatura superficial del agua también son importantes, y en conjunto nos dan la respuesta del modelo completo, que es la línea amarilla de acá. Y la parte central de esta simulación es que los cambios remotos en la temperatura superficial del mar son muy importantes y tienen un efecto. Del CO2 en la superficie de la Tierra es pequeño y produce solo un pequeño aumento en la caída de lluvia. Este es el final de mi presentación. Yo quería resumir los 4 puntos que espero les hayan beneficiado. El punto más importante es que quisiera que empezaran a pensar, quizá una cantidad importante que hay que ver es la circulación tropical, es el contenido de energía húmeda de la atmósfera. Lo que hacen las nubes convectivas y la lluvia es que verticalmente y en una escala de tiempo muy rápida, verticalmente mezclan contenidos de energía entre los niveles bajos y los niveles superiores, y ahí podemos pensar en la circulación en la rama ascendente, y se relacionan donde está el pico del nivel de energía baja con humedad. Y con frecuencia en la Tierra esto está en la dirección opuesta a lo que hace la temperatura superficial. Tienes un contenido más alto de energía húmeda cuando tienes una temperatura más baja mar-tierra. Esto te da una idea del comienzo de los monzones, de la intervariabilidad de los monzones, y pensando en el marco te permite llegar a diferentes respuestas cuando llegas a sistemas que se pueden usar para predecir punto de inflexión en los monzones, y te permite entender la respuesta de convección, qué tan estable es la troposfera ante la convección, y por qué en un modelo de alta resolución de clima tendrá una proyección de que los monzones se secarán en esta región de Norteamérica. Eso es todo, y me daría mucho gusto que me hicieran más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el Dr. Voss? Hola, Will. Muchas gracias por venir a darnos tan buena presentación. Espero, como ya dije ayer, a Anne-Marie de Francia, espero que te guste nuestra universidad. Podemos ver que las áreas más pobladas en el mundo son las mismas áreas de los monzones. Entonces, ¿crees que esto se relacione la población y los monzones? Una teoría es que dijiste que el albedo sube, la insolación baja, y esto pudiera reducir o cancelar los monzones. Y esto sería un daño masivo para estas áreas. Antes que nada, la primera parte de tu pregunta. Yo no soy demógrafo, entonces realmente no tengo mucho conocimiento sobre qué llevó a tener esta densidad poblacional y que sea lo que es ahorita. Pero es cierto. Las circulaciones de monzones llevan lluvia a miles de millones de personas, quizá 4.000 millones de personas en el planeta, si consideras África, Asia, América del Norte, América del Sur. Y no hay mucha gente que vive en el norte de Australia. Pero bueno, estas variaciones en caída de lluvia por monzones es importantísima.
La segunda parte de tu pregunta es si es importante el cambio de albedo. Sí, son muy importantes, potencialmente muy importantes, y esto realmente es lo que estaba atrás de este tipo de simulaciones que hicimos, porque cuando pones sulfato SO4 en la atmósfera, el sulfato es un aerosol muy reflectivo, y sobre Asia ha habido un gran aumento de emisiones de sulfato en las últimas décadas. Entonces, el albedo superior ha respondido a estas emisiones de aerosoles. Ha habido muchos estudios de reducciones de lluvia en el centro de la India debido a aerosoles antropogénicos. Estas reducciones están en el orden de 5 a 10%. Y esto es muy consistente con los datos que les mostré. Los cambios de CO2 que vamos a ver quizá es duplicar el CO2 de este punto a este, pero en términos de forzamientos antropogénicos, el CO2 puede moverse de aquí. Y esto es lo que tenemos de la era preindustrial a esta parte de la curva. Pero también no creo que los aerosoles te lleven a cero, por lo menos a partir de este tipo de evidencia. Entonces no tenemos que preocuparnos, no hay mucho motivo de preocupación. La variabilidad interanual de la lluvia en área es más o menos 10%. Es un año seco con muchas ondas de calor, mucha gente muere, el 9% de la lluvia común. Cambios relativamente pequeños en estas curvas pudieran tener grandísimos efectos socioeconómicos, y ni siquiera estamos hablando de extremos, estamos hablando de la lluvia de temporada. Muchas gracias por su presentación. ¿Podemos regresarnos a su esquema sobre la circulación? Quizás sea mejor ir a la última. No, voy a buscarle la grande. Más o menos esto resume la manera en que lo veo. Para mí, esta es la célula, y cuando pienso en monzones no es mi área de conocimiento, pienso más bien en la Tierra. Este es un punto que me estoy perdiendo en esta imagen. Si vemos la región de monzones de Norteamérica, vemos esta lengua de altos niveles de humedad, y lo mismo sucede en la India, al sur de los Himalayas. ¿Cómo cubrimos este hecho que para mí es fundamental para los monzones? Para mí los monzones son relevantes teóricamente, porque además de este esquema con el que estoy totalmente de acuerdo, tenemos esta reestructuración de lo que habríamos esperado con contrastes causados por tierra. En cuanto a la ilustración previa, yo nunca pensé en los monzones como una gran brisa marina. Yo nunca lo diría, es el contraste mar-tierra, pero sí veo valor en considerar estos contrastes sobre cómo responden el mar y la tierra a obtener este tipo de circulaciones, que es precisamente lo que creo que me estoy perdiendo. Cuando vemos el desarrollo de patrones en México, en presión, superficie, parecen organizarse en la línea alrededor de la costa, y esto se relacione con contrastes en temperatura, aunque no sea una brisa marina. Déjeme responder algunas de sus preguntas, porque si no se me van a olvidar. Discúlpeme usted. La superficie de la Tierra es muy importante, pero mi punto fue
que una manera de ver los monzones de manera tradicional es que la superficie de la Tierra se calienta y la convección de alguna manera te puede llevar por toda la temporada de verano. Si ves el contenido de energía húmeda y todo lo que hace la convección es que rápidamente lo mezcla en la vertical, tenemos que decir, bueno, si yo bombeo más energía en la atmósfera aquí por la Tierra, voy a tener convección para mezclarlo y la circulación se lo va a alejar de la superficie de la Tierra, pero tengo que seguir bombeando energía para mantener esta circulación termalmente dirigida, y esto es lo que yo estoy argumentando, pero no les he mostrado todo el presupuesto energético porque hay un separado entero. Una vez que conozcas la energía húmeda, tengo otra charla sobre el presupuesto energético verticalmente integrado, las fuentes y bajas de energía dentro de la columna. En la Tierra, la superficie de la Tierra es más largo que 5 días. La superficie de la Tierra, cualquier radiación que recibe tiene que regresar a la atmósfera. El océano es enorme, tiene gran capacidad de calentamiento. El océano llega el verano, empiezas a bombear energía radiada. En el hemisferio sur, la superficie de la Tierra absorbe algo de este calor rápidamente, lo emite de vuelta a la atmósfera y la atmósfera está caliente. Hay una fuente de calor. El océano amortigua mucho de esta radiación. La fuente de energía es mucho más grande sobre la Tierra, que causa que el contenido de energía lleve a un alto nivel de la Tierra, y ahí puedes mantener este máximo de contenido de energía húmeda en Tierra. Y esto me regresa a mi esquema. Básicamente mantienes el máximo de energía húmeda continuamente bombeando energía hacia la atmósfera en términos de radiación. Si quitaras la Tierra, este máximo se quedaría cerca del Ecuador. La gente ha hecho simulación de modelos donde hacen que el océano sea muy delgado y puedes tener un máximo de energía húmeda fuera del Ecuador sin tierra, porque en el mundo real no tenemos un océano, sino tenemos una superficie de tierra y la superficie del mar. No sé si respondí a su pregunta. Más o menos, porque yo también pensaría que el transporte sería fundamental en altos niveles, pues de alta humedad. Por ejemplo, en el monzón de Norteamérica lo necesitaríamos. Creo que el problema es, y yo ya iba a llegar a este punto, pensar a que una vez que tengas esta circulación establecida, porque tú estabas ahora hablando como qué es lo que lo causa, pero yo lo veo realmente, porque ves la temperatura sobre tierra y es más bajo en los monzones muy fuertes, pero ahí es donde tienes todo esto sucediendo. Lo que sucede primero, ¿qué lo establece primero? Cómo este transporte de humedad del océano a tierra tiene una función, y yo creo que yo iba hacia eso para ver cómo se establece, porque si no, bueno, una precaución que yo te daría es no quedarte demasiado colgado en los detalles de las escalas de tiempo de los procesos de transporte cuando promedias un mes, o así piensas en el comportamiento de temporada del sistema. Mucho de estos tiene muchas cancelaciones y compensaciones. Puedes llegar muy lejos con algunas partes de la atmósfera. Si piensas de partes de la atmósfera, puedes llegar con la difusión del aproximado, lo cual te elimina muchos de los detalles basura, y hasta cierto punto
te quita, pero te muestra que muchas veces estos detalles del transporte pueden ser engañosos. Pero quizá voy a cerrar tu pregunta diciendo, tienes muchas razones, lo que llamamos un marco de diagnóstico. El de pronóstico sería, dame la fuente de energía y te daré la circulación. El problema con esto es que sabemos que las fuentes de energías es el sol. En el verano del hemisferio norte, en el solsticio, el pico solar está muy cerca del polo norte. Porque no estos máximos se mueven hacia el polo, porque el océano amortigua mucho, hay el albedo, alta latitud, y contrarrestando esto hay retroalimentaciones amplias, estás bombeando energía, pero hay un efecto de gas invernadero. Hay nubes que están atrapando la radiación. La dificultad con el marco de pronóstico es que si me das la fuente de sol, la circulación que voy a calcular será complicada, porque las retroalimentaciones, cambios en albedo, cambios en gases invernadero, esto será tan grande como el forzamiento. Muchas gracias.